¿Qué tal amigos del Mirador? Hoy estamos aquí para hablar de tres temas principalmente. Por un lado, las masculinidades débiles se han visto golpeadas por una exposición en Bellas Artes. Por el otro lado, vemos a García Luna enfrentando la justicia norteamericana. Y finalmente tenemos a un nuevo presidente en Argentina. Hablando del tema de las masculinidades débiles, pues vemos a un grupo de campesinos quienes se plantaron en Bellas Artes pidiendo que se censurara a un artista. Esto no había pasado en la Ciudad de México hace muchísimo tiempo, pese a que hemos tenido obras realmente controversiales. Por ejemplo, hablemos del monumento de Calderón, su estela de luz, que costó millones y que realmente a todos se nos hace horrible. Vemos, por ejemplo, el tema del caballito, que también fue un tema bastante controversial, pero nunca en el tema de censurarlos. Al menos hasta el momento no se ha pedido que se tumbe. Si bien se ha pedido que se les cambie el nombre, por ejemplo, la estela de corrupción, que se le llame la estela, el monumento a la corrupción, o el caballito, que muchos le veían que no parecía caballito, algunos me llegaron a comentar que parecía más bien un burro. Nunca se pidió que se censurara, sí, pero en este momento se está pidiendo eso, una censura. Y vemos de qué tipo de personas viene esto. Personas que muy probablemente no conocen mucho de arte, no saben qué es un arte, cómo es la libertad de expresión de un artista. Y entonces ellos pretenden de que en su forma de ver el mundo otros no lo rompan ni lo corrompan. Probablemente muchos de ellos ni siquiera han visto la obra directamente y mucho menos los dejaron, porque si los hubieran dejado pasar probablemente la hubieran destruido, lo cual hubiera sido una pérdida más. Pero hablar de demandar a Bellas Artes, demandar a una institución de cultura, demandar a una institución que lo único que hace es traernos lo mejor para que los ciudadanos, y hay que decirlo, a precios ridículamente bajos, porque si bien ha empeñado mucho a traer la cultura, incluso muchas veces gratuita, los domingos es ingreso gratuito. Vemos, por ejemplo, que han puesto proyección en la parte de afuera para que las personas lleguen y se sienten a ver obras de teatro, musicales, conciertos, etcétera. Y en este momento estamos viendo, hablando de una demanda, lo cual, ¿qué significa? De que Bellas Artes ya no se le quiere poner un tope o un límite en su expresión. Y creo que me parece que si bien en muchos temas estamos en desacuerdo, por ejemplo, con el tema de los medios de comunicación, las artes y la cultura es otro tema diferente. Y entonces el que de pronto llegue y trate de imponer sus ideas en el arte, lo único que está haciendo es creando un retroceso y siendo retrógrada con una construcción que ha tardado muchísimo tiempo en poder volverse a construir, ya que vemos que hace algunos años, me parece que fue en los años 80, muchos protestaban por los desnudos, decían que era que un desnudo en una pieza de arte, ya hablemos de un cuadro, hablemos de una estatua, era lo peor que podía pasar, que eso rompería los valores. Pasando el tiempo vimos de que ese tipo de arte lo único que hace es hablar bien de la figura humana, algo que por ejemplo la televisión no hace, donde la figura humana es un producto y en el arte es una expresión. Pero ¿cuáles son sus opiniones? ¿Qué piensan de esto? ¿Están a favor o en contra de esta imagen? ¿Qué opinan de esto? Déjenlo en los comentarios y con gusto podremos platicar. Nadie será censurado, todos podremos dar nuestra opinión y queremos entender por qué sería necesario censurar el arte. Y amigos, por fin García Luna está pisando la cárcel. ¿Quién es García Luna? Era el secretario de Seguridad de Calderón cuando inició esta susodicha guerra contra contra los cárteles, contra la droga. Aquí, de hecho, les quiero mostrar que tengo este libro que compré cuando recién yo estaba ingresando en la carrera, ya por el año de 2011, que es precisamente el de García Luna, el nuevo modelo de seguridad para México. Y este modelo de seguridad, si bien uno lo lee, se da cuenta que es un desastre total. Está llevando por completo la necesidad de... Le está dando por completo a los atributos a la tecnología, creyendo que la tecnología era lo que iba a luchar contra el crimen organizado.
Y vemos, por ejemplo, en uno de los apartados que hablan de la plataforma México, la expresión tecnológica del nuevo modelo de seguridad. En este libro, más que nada, recargan ese tema de la seguridad hacia la tecnología, hacia llevar los nuevos sistemas operativos, las nuevas cámaras, los nuevos modelos de comunicación para hacer esto. Realmente eso no ha funcionado hasta ahora y muchas veces hemos visto que los criminales llevan la misma tecnología que la policía. Entonces finalmente esto no sirvió de nada. El verdadero problema desde ese entonces hasta ahora fue siempre los criminales podían armarse. ¿Y cómo podían armarse? Porque Estados Unidos, si bien trató de impedir desde un principio que la droga pasara a su país, nunca impidieron ni nunca permitieron ni nunca restringieron el que sus conciudadanos pudieran traer armas a nuestro país. Lo que hizo obviamente que el crimen organizado tuviera un gran abasto de este equipo y pues obviamente nos pusieran en un problema de que los criminales tenían las mismas armas que los policías. Pero este libro más que nada representa eso, de que una ingenuidad total, una imagen totalmente apática de querer luchar contra el crimen. Y se nota que Calderón no entendía para nada sobre estrategia, ya que si hubiera entendido algo, hubiera sabido que este manual de García Luna realmente no ayudaba, solamente daba ideas mágicas, ideas ingenuas, ideas ridículas para poder luchar contra criminales. En otro apartado habla de precisamente este tema de querer cargar todo a la sociedad. ¿Qué decían ellos? Pues que la sociedad nos diga dónde están los criminales. Esto está en el apartado, la explotación de la inteligencia policial, la proyección del nuevo modelo de seguridad a nivel nacional. En ese apartado, lo que nos están diciendo es precisamente esta parte de la investigación. Ellos nunca se dedicaron ni nunca plantearon decir que se tenía que crear un cuerpo de inteligencia capaz y con verdaderas habilidades de detectives para poder encontrar a estos criminales. Ellos decían, los mismos ciudadanos nos van a decir dónde están los criminales. Y entonces si los ciudadanos nos dicen dónde están, vamos a ir para allá. ¿Eso qué desató? Desató que hubiera muchísimos huecos, que se declarara una guerra sin tener las herramientas necesarias y creando así que los criminales pudieran hacer uso total y fácil de la policía para sus propios fines. ¿Eso por qué es malo? ¿Por qué nos llevó a esta situación de ultraviolencia en la que estamos viviendo hoy? Porque finalmente, si no tienes un cuerpo de inteligencia construido, jamás vas a poder luchar contra seres inteligentes. Que finalmente los criminales, por más que los veamos como personas drogos, como personas con bajos niveles de estudio, con bajo modelo educativo, son personas hábiles en lo que hacen y son tan hábiles que nos han logrado poner en un país realmente desastroso y ellos viviendo un sueño dorado de dinero, armas, autos, viajes, todo esto, mientras que un ciudadano promedio se construyera. Pero esto posiblemente, según los estadounidenses hoy, eso tal vez era predelimitado. Porque vemos a una fuerza policial débil y vemos a un García Luna que se enriquece gracias a sobornos. Y eso ya no lo dice el gobierno mexicano, eso lo dice el gobierno estadounidense, quienes han estado investigando a García Luna desde hace mucho tiempo y quienes ahora están aportando pruebas suficientes para que la policía de ahí lo detuvieran. Y entonces estamos viendo que esa persona, García Luna, nos vendió. Calderón también nos vendió, posiblemente. Se tendría que analizar
qué tan entendido estaba Calderón de este plan, y si no solamente fue un niño ingenuo creyendo en una persona de buena fe sin haber estudiado antes cuál era ese plan de seguridad. Porque hasta ahora Calderón nunca ha respondido cuál era su plan. Él solamente decía que la muerte de todos los mexicanos valió la pena. Valió la pena para seguir con otros 12 años de violencia. Y nunca ha dado la cara para explicarnos cuál era su plan de seguridad. Su plan de seguridad fue el diseñado por García Luna. A donde... Y ahora hablemos de temas un poquito más felices. Argentina regresa a la izquierda. El día de hoy el presidente Fernández acaba de tomar protesta como presidente con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien fue presidenta de Argentina antes de Mauricio Macri. Y eso porque es buena noticia para México. Bueno, no solamente es una buena noticia para México, es una buena noticia para Latinoamérica en general. Pero México le conviene ya que por primera vez en 80 años el país mexicano llegó a pasarse de la derecha, de una derecha restrictiva, eh, eh, capitalista, neoliberal, que utilizaba la fuerza para reprimir a las clases obreras y trabajadoras, a convertirse en un país más social, donde las personas pueden protestar sin temer a un granadero que los golpee o que los secuestre, viole, golpee, torture, cosas así. Pasamos de una derecha que no le importaba la clase baja a un modelo de izquierda donde los primeros han sido los pobres y que precisamente se han tratado de reactivar los principales fuentes de ingreso de la clase baja, incluyendo el campo, por ejemplo. Pero bueno, ¿y esto por qué es bueno? Porque por primera vez México y Argentina podrán tener un acercamiento real, un acercamiento completo en el que podríamos incluso tener una relación económica de intercambio de productos. Y eso es muy bueno porque Argentina en este momento está en un momento muy sensible en el que, por ejemplo, el precio de la gasolina llegó a los 40 pesos argentinos y nosotros quejándonos de 20 pesos mexicanos que se han estabilizado en un año. También vemos a un peso argentino que llega casi hasta los 80, 40, como a los 60 pesos por un dólar. Entonces, y eso solamente ha sido en un recorrido de 4 o 5 años. En ese periodo de tiempo su moneda cayó, sus productos se inflaron infinitamente, su gasolina se fue al techo, y todo esto por pasar solamente 5 años a un modelo de derecha. Aquí en un modelo de izquierda durante un año el país en la parte económica se ha mantenido a como lo dejamos, a como terminó el gobierno de Peña Nieto. Y el intercambio con Argentina sería muy provechoso. Si bien Estados Unidos en muchos momentos ha querido aprovechar de México por nuestra cercanía y por ellos tener una fuerza económica, militar y política mucho mayor que la nuestra, se han aprovechado muchas veces de México. Sería bueno que el país por primera vez vea al sur y que veamos a nuestros hermanos del sur, quienes realmente podríamos crear una verdadera convivencia y dejar de lado todas esas tonterías de superioridad o de creernos mejores o peores que otros países. Mirar al sur no solamente significa en intercambio económico, también significaría en intercambio cultural, en intercambio de conocimiento, en intercambio de proyectos. Y solamente con una Latinoamérica unida, realmente unida, podríamos realmente hacer un esfuerzo para solapar o dejar de lado esta terrible convivencia que tenemos con el país del norte, quienes realmente siempre nos han estado haciendo daño.
Si bien no estoy hablando directamente de los ciudadanos, que debemos admitir que muchos ciudadanos norteamericanos nos han apoyado y han protestado con nosotros por algunas medidas que ha tomado su gobierno, el gobierno, quienes toman las decisiones, nos han puesto en una posición a México muchas veces vulnerable. Ya hablemos ahora, por ejemplo, de tratar de convertir a los cárteles mexicanos en una amenaza política, llamándolos o subtitulándolos eh, como terroristas. Y eso finalmente sí nos provoca daño, ya que eso podría dar aras a una intervención estadounidense, lo cual en ningún país ha funcionado. Si bien también en este punto quisiera llamar a poder hablar de discutir sobre el tema de intervención, ya que Estados Unidos no es el único país que existe y mucho menos es la única unidad militar que nos podría apoyar a México. Bien están los cascos azules, que han sido llamados como sargentos de la paz en muchos lugares del mundo. En lugares donde Estados Unidos ha ido a hacer destrozos, los cascos azules de alguna manera han llegado a aliviar muchas de las presiones. Y pensar en un momento en pedir ayuda a la ONU con este problema de violencia podría ser una alternativa. Personas que son mucho más sobrias y sin aras de algún interés político, incluso podría ser mucho más beneficioso para el país en vista de este creciente y problemático tema del narcotráfico. Pero bien, esto sería todo por hoy, amigos. Quisiera que me dejaran sus comentarios, que me digan qué les parecieron estos temas, que me digan si quisieran que siguiéramos hablando de alguno, que me den todas sus opiniones, que me den qué les interesa saber también. Los leeré con gusto. Ahí estamos. Suscríbanse aquí a YouTube. Ya tenemos 10,000 seguidores en Facebook. Quisiéramos que también en YouTube tuviéramos tantos o más que los que tenemos ahora. Y por favor, compártanos, denos like y suscríbanse, que eso realmente nos ayudará mucho a crecer como un medio independiente y tratar de ser siempre honestos y seguros. Muchísimas gracias.